La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Las actas siguen sin aparecer y sin actas van creciendo las dudas. Ha pasado ya una semana desde que se celebraron en Venezuela las elecciones presidenciales que, según Maduro, le dieron la victoria a él. Un resultado que certificó el órgano electoral del chavismo, pero que la oposición venezolana y gran parte de la comunidad internacional siguen sin creerse ante la falta, precisamente, de esas actas oficiales. El mundo entero sabe lo que sabemos los venezolanos. Ustedes lo han visto con sus propios ojos. Cada una de las actas de votación emitidas por el Consejo Nacional Electoral en las mesas del 28 de julio, que son la prueba irrefutable, irreversible de que ganamos el... María Corina Machado, la líder opositora venezolana que este sábado reapareció en ese acto multitudinario en Caracas en el que volvió a atribuir la victoria electoral a su candidato, a Edmundo González Urrutia, y a denunciar la persecución desatada por el régimen de Maduro contra quienes exigen transparencia. Empezaron a zumbar bombas lacrimógenas. Mi hija quedó como ciega en el medio de la desesperación. A lo que empezó a bajar las escaleras, la Guardia Nacional la agarró y se la llevó. La Fiscalía venezolana confirma que ha detenido ya a más de 1.200 personas en una semana, aunque otras fuentes elevan esa cifra hasta los 2.000 opositores arrestados, entre los que habría decenas de adolescentes. Fernando Valle, buenos días. Hola, Sastre, ¿qué tal? Buenos días. No solo la oposición exige a Maduro que publique, como prometió, las actas de su supuesta victoria. También lo han hecho organismos internacionales como Naciones Unidas. Y aquí está también la novedad de esta misma madrugada, la Unión Europea. Bruselas ha reiterado este domingo que sigue con preocupación los acontecimientos en Venezuela y pide una verificación independiente de los registros electorales. Va creciendo, pues, como pueden comprobar, la presión internacional después de que 7 Estados miembros, incluida España, pidieran al chavismo que publique las actas de votación con el fin de aclarar los resultados y despejar las sospechas de fraude que denuncia la oposición. Una vergüenza la Unión Europea. El señor Borrell es una vergüenza que llevó a Ucrania una guerra y ahora se lava las manos, que calla ante la masacre de Gaza y el genocidio, que reconoció a Guaidó de manera vergonzante y se hace el loco. Entonces ahora dice que en Venezuela hay represión a manifestaciones pacíficas, dice el señor Borrell. Este lunes está prevista una reunión de los líderes de Brasil y Chile para discutir una salida negociada a la crisis política en Venezuela, con el apoyo de otros dirigentes regionales de la izquierda latinoamericana, como los presidentes de México y Colombia. Esta es la situación, pues, ahora mismo en Venezuela. Europa ha sido la última en pedir explicaciones de forma oficial y Maduro ha respondido que es Borrell quien da vergüenza. Entre tanto, en el Reino Unido van a más las protestas violentas de la ultraderecha desatadas después del apuñalamiento múltiple del lunes pasado en una localidad del noreste de Inglaterra, en el que fueron asesinadas 3 niñas. Hasta el momento el único imputado por ese crimen es un joven galés, hijo de una familia de refugiados, lo que ha desatado la ira de grupos de ultraderecha que han asaltado comercios y destrozado vehículos en ciudades como Liverpool, Manchester, Leeds y Belfast. Van más de 150 detenidos, algunos de ellos después de tratar prender fuego a un hotel en el noreste de Inglaterra que aloja a personas solicitantes de asilo. This is not protest. It is organized, violent. No son protestas, sino matonismo violento y organizado, decía ayer el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, que se enfrenta a su primera crisis política desde su llegada a Downing Street hace hoy precisamente un mes. Aquí en España empieza una semana decisiva en Cataluña, esta vez sí, que puede acabar con el socialista Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat, pero también con el expresidente Carles Puigdemont detenido después de casi 7 años huido de la justicia. El fundador de Junts y líder del Procés ha prometido regresar esta misma semana a Cataluña para asistir al debate de investidura que probablemente arrancará el jueves, y su previsible arresto, a pesar de la ley de amnistía, amenaza ahora con dilatar la investidura de Illa. Eso sí, es que Puigdemont esta vez se presenta, no es la primera vez, ni la segunda ni la tercera, que dice que se presentará y luego no aparece, aunque es verdad que ha dicho que esta vez su compromiso es firme de estar en el Parlamento el día de la investidura, que depende a todo esto de las Juventudes de Esquerra, que hoy mismo van a votar para decidir si la diputada que le representa en el Parlamento debe o no debe dar su respaldo al candidato socialista. Sin ese voto, porque la mayoría es muy ajustada, Salvador Illa podría quedarse a un escaño de la mayoría necesaria para ser investido. En fin, radiografía de la semana que nos espera. Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Los números
números le dan muy justo a Illa para salir investido si sumamos los 42 diputados del PSC, los 6 de los comunes y los 20 de Esquerra, porque la mayoría absoluta en el Parlamento es de 68 escaños. Pero si la diputada de las Juventudes Republicanas se abstiene o vota no, habría un empate o habría un voto más en contra que a favor, y en ambos casos Illa no saldría investido. Por tanto, los jóvenes de Esquerra tienen hoy la opción de respetar el resultado de las votaciones de las bases y votar a favor de la investidura del candidato socialista, o votar en contra y provocar la repetición electoral. Habría una tercera posibilidad, que es que la diputada de las Juventudes presente la dimisión para reivindicar así su negativa a investir a ella, pero dar entrada a otro diputado que votaría sí, con lo que indirectamente favorecería el acceso a la presidencia de Salvador Illa. En fin, giros de guión, ya ven, hasta el último momento. Es lunes, es 5 de agosto. La gran previsión política de la semana, aunque hay otras, entre lo político y sobre todo lo judicial. A partir de las 11 de la mañana se va a volver a reunir el Consejo del Poder Judicial para intentar otra vez desbloquear la elección de su nuevo presidente o presidenta, que lo será también del Tribunal Supremo. Ninguno de los candidatos y candidatas finalistas entre los 7 propuestos por los vocales del Consejo obtuvo el suficiente respaldo en la reunión de la semana pasada. Así que este lunes veremos si a la tercera o no va la vencida, David Junquera. El CGPJ no termina de sacudirse la sensación de bloqueo. Los 20 integrantes de su nuevo consejo lo van a intentar de una vez por todas desde hoy a partir de las 11. Tras 2 jornadas de votaciones infructuosas y de empates a 10 entre Pilar Teso y Pablo Lucas, todo huele a que a la tercera tampoco va a ser la vencida. El ala progresista insiste en la necesidad de que por fin una mujer dirija el órgano y el Supremo tras décadas de presidencias masculinas. Los conservadores no quieren a Teso y defienden que ya han cedido mucho optando por un progresista como Lucas. Sin ningún tipo de avance en las negociaciones, este lunes se vuelve al punto de inicio y vuelven a entrar en la contienda los 7 candidatos iniciales. Esas candidaturas ya no se pueden cambiar aunque persista el bloqueo, por lo que podría darse la circunstancia de que la renovación del CGPJ no culmine como mínimo hasta septiembre, cuando tiene lugar la apertura del año judicial. 7 y 7, 6 y 7 en Canarias. El cambio climático, la crisis climática, se cuela de lleno en la búsqueda de vivienda en España. 1 de cada 3 personas en búsqueda de piso piensa ya en mudarse a zonas más frescas del país, según la última encuesta publicada por un conocido portal inmobiliario que también revela una brecha de edad muy importante. Casi la mitad de los menores de 24 años se está planteando cambiar de vivienda por el clima, Estefanía Salvatierra. Evitar las temperaturas extremas es otro de los requisitos que se añaden a la larga lista de deseos a la hora de buscar nuestra casa ideal. 1/3 de los demandantes de viviendas planean mudarse a otro territorio para evitar las altas temperaturas. Anhelan vivir en un lugar con un clima más fresco o al menos quieren habitar en una zona con temperaturas más suaves. También están los que buscan un entorno más cálido, aunque apenas representan el 8% de los encuestados. Los datos recogidos por Fotocasa reflejan diferencias significativas por grupos de edad. Mientras el 46% de los jóvenes entre 18 y 24 años sí se plantea cambiar de vivienda por el clima, solo 1/4 de los mayores de 55 años valora esta opción. El calor y la sequía están afectando a varias zonas de nuestro país, por ejemplo la Comunidad Valenciana, donde hay algunos embalses prácticamente secos, y hay municipios como el de Teulada, está en Alicante, que acaba de declarar no potable el agua que sale por los grifos. El sistema del río Turia va a entrar en situación de prealerta por sequía la próxima semana, por lo que este mismo martes la Confederación Hidrográfica del Júcar ha convocado una reunión con los regantes para comunicarles las primeras restricciones, que serán de entre el 10 y el 15% del riego. Radio Valencia, Adrián Sánchez. La Confederación Hidrográfica del Xúquer prevé declarar esta semana el sistema del río Turia en situación de prealerta por sequía. Esto implicará las primeras restricciones al riego en la zona, con limitaciones de entre el 10 y el 15%. No es la única zona de la Comunidad Valenciana con problemas. En el norte de Castellón hay embalses a menos del 2% de su capacidad y en la Marina de Alicante están a menos del 15%. El presidente de la Confederación, Miguel Polo, afirma en la SER que es el año con menos lluvia desde que hay registros. Eso, unido al año hidrológico que llevamos, que es de temperaturas también bastante elevadas, y a una disminución tan brutal de las lluvias, pues hacen la combinación perfecta para la situación de sequía que tenemos. También hay algunas restricciones para el consumo humano. En el municipio alicantino de Teulada, por ejemplo, el agua que sale del grifo no es potable desde este fin de semana.
De Valencia vamos a ir a Euskadi, donde 5 menores están siendo investigados por solicitar imágenes de carácter sexual a otros menores a través de las redes sociales. Según explica la Ertzaintza, el modus operandi de estos jóvenes consistía en ganarse la confianza de sus víctimas a través de Internet para conseguir esas imágenes que después difundían de manera inmediata o bien usaban para condicionarles y hacerles enviar nuevas imágenes. Bilbao, John Rojas. Sí, la Ertzaintza ha abierto diligencias como investigados a 5 jóvenes residentes en diferentes localidades guipuzcoanas por solicitar imágenes de carácter sexual a menores de edad. Según ha informado la policía vasca, a raíz de diversas investigaciones habían detectado varios casos de solicitud de imágenes de carácter sexual a menores de edad a través de las redes sociales, por lo que se ha procedido a abrir diligencias a estos 5 jóvenes que usaban después las imágenes bien para su difusión inmediata o para coaccionar a los menores en caso de que no quisieran realizar nuevos envíos de contenidos eróticos. Según explica la propia Ertzaintza, el modus operandi de esta tipología delictiva consiste en ganarse la confianza de la víctima con la intención de conseguir contenido de carácter sexual o erótico. Pues este tipo de extorsiones son más habituales de lo que parece. De hecho, 3 de cada 4 jóvenes españoles de entre 16 y 24 años ha sufrido algún episodio de pornovenganza. 3 de cada 4 o lo ha sufrido o bien conoce a alguna víctima. Se trata principalmente, recordemos, de vídeos y fotografías tomadas en la intimidad de la pareja que son publicadas precisamente por la expareja tras la ruptura. Los expertos advierten, una vez que se publica en la red es muy difícil parar su difusión. Javier Ruiz Martínez. Todas las páginas porno más populares tienen un apartado especial, una etiqueta llamada venganza. No es difícil encontrar entre ellos contenidos que es evidente que son robados y privados. Un 7% de los españoles ha sufrido personalmente una de estas pornovenganzas, según un estudio que acaba de hacer la empresa Kaspersky. Mar Rivero explica qué es. La víctima se ve vulnerada por fotos explícitas que le ha pasado a una expareja que las utiliza en su contra. Desde que salen de nuestro móvil u ordenador perdemos su control. No importa que tú lo elimines porque no tienes control absoluto sobre quién lo ha descargado previamente y quién lo puede volver a resubir. Por eso Rivero aconseja directamente no la compartas, directamente ni la tengas en tu teléfono móvil, ¿no? Un 15% de los encuestados reconoce abiertamente que han llevado a cabo una pornovenganza. Vamos a Ucrania. El gobierno de Zelensky asegura que ha hundido un submarino ruso este fin de semana en Crimea, donde también ha atacado una base aérea. Ataques que coinciden con la entrada en combate de los 10 primeros cazas F-16 suministrados a Ucrania por parte de Occidente, que según el presidente ucraniano pueden abrir una nueva fase de la guerra. Daniela Alias. Aprovechando el Día de la Fuerza Aérea Ucraniana, el mandatario ha agradecido a los países aliados las entregas, en especial a Dinamarca, Holanda o los Estados Unidos, que fueron los primeros que aceptaron suministrarles los jets de combate, aunque les ha advertido de que harán falta más. En total han llegado 10 aviones que destacan por su precisión y por su alcance. Se espera que reciban otros 20 antes de que acabe el año, como indica Zelensky. Aunque han escuchado la palabra imposible en varias ocasiones, los F-16 son una realidad en los cielos ucranianos. Este anuncio se produce 2 años y medio después del comienzo de la invasión rusa, un momento en el que Ucrania lucha por contener los avances de las tropas rusas en las últimas semanas. Y del exterior todavía, Israel, que se prepara para un posible ataque de Irán en respuesta al asesinato del líder de Hamas. Desde Jerusalén, María Rodríguez Abalde. Buenos días. 2 personas murieron el domingo por la mañana en un ataque terrorista con cuchillo en una calle de Holon, localidad cercana a Tel Aviv. El terrorista de 35 años era un joven palestino que había cruzado ilegalmente Israel hace 3 días y que posteriormente fue abatido por un policía que se encontraba casualmente en la zona. Un apuñalamiento en 3 puntos separados por 500 metros, en un parque, una parada de autobús y la entrada de un parking, dejando también 2 heridos. En otro suceso, en un distrito de Haifa de población predominantemente árabe, 2 hombres han sido encontrados muertos por disparos, pero todavía se están recolectando pruebas de lo sucedido. Mientras tanto, en Israel se espera un ataque por parte de Irán que ya se define de inminente, múltiple en forma y procedencia y también largo en duración. Este lunes está prevista la llegada del comandante central del ejército de Estados Unidos, que ya viajó al país en abril cuando Irán envió 300 drones y misiles. En general, Michael Korilga fue el encargado de coordinar las operaciones defensivas conjuntas. Los búnkeres para los miembros del gobierno también están listos y preparados para poder comunicarse con los mandos centrales por un tiempo prolongado. Paco Sánchez, hola Paco, buenos días. Buenos días. En Valladolid, Mario Alejandre. Hola, Mario. Hola, buenos días. Con ello repasamos otras historias que son noticias en los territorios. Por ejemplo, Mario, parece que el extremo de Borja ha encontrado un digno sucesor en Soria. Sí, en la ermita de la Virgen del Mirón. En concreto, es un edificio religioso de estilo barroco, erigido a mediados del siglo XVIII a las afueras de la capital soriana y que necesitaba de una restauración en su interior. Esa restauración fue aprobada por el arzobispado
y esa restauración ha cambiado por completo su aspecto original. Del blanco que había en sus paredes ahora luce un tono rojizo y algunos de los detalles de sus columnas, como por ejemplo las figuras de los querubines que las adornan, han sido pintadas sin respetar la estética original de la ermita, con colores muy llamativos en el rostro, por ejemplo. Ante lo que considera un despropósito, la Asociación Soria Patrimonio ha pedido explicaciones públicas. Además de dar la voz de alarma sobre los cambios que ha sufrido este espacio, han criticado a quienes hablan de restauración. Dicen que no se puede llamar así a una obra que se ha ejercido sin criterio, algo que han apoyado desde la Asociación Profesional de Conservadores y Restauradores de España. Las imágenes, para que la gente pueda opinar, están disponibles en la web de Ser Soria. Paco, mueren 5 cigüeñas electrocutadas al posarse sobre una torre eléctrica sin aislar. Sí, los hechos han ocurrido este fin de semana cuando un grupo de hasta 50 ejemplares en migración decidió pararse en el entorno del municipio de Calasparra para descansar durante la noche, posándose algunos de estos ejemplares en un poste con puentes sin aislar, lo que acabó con la electrocución de varios ejemplares, según ha contado a Radio Murcia Bartolomé López, miembro de ANSE. Esta mañana, revisando otros apoyos eléctricos que estaban distantes a unos 2 kilómetros o así, también hemos encontrado otras 3 cigüeñas, o sea que al menos habrán caído unas 5 cigüeñas electrocutadas. En la última década se han electrocutado cerca de 50 cigüeñas en la región de Murcia en su viaje a África para su invernada. Desde la Asociación de Naturalistas del Sureste reclaman a las compañías eléctricas que aborden de una forma efectiva la corrección de las líneas eléctricas. Y hay una localidad de Palencia, Mario, que lleva más de medio siglo rindiendo homenaje al cangrejo de río. Sí, esta medianoche la quema de una falla que reproduce a gran tamaño un ejemplar de este crustáceo ha sido el cierre de un festival que cada verano reúne en Herrera de Pisuerga miles de personas. Está reconocido como fiesta de interés turístico regional y en su programa de varios días, el domingo fue la jornada central con un desfile de carrozas y con un pregonero muy conocido. En toda España me llama para que vaya a dar pregones. Pues Miguel Ángel Revilla, el expresidente cántabro, presumiendo de los pregones que da en diferentes lugares y que sí, es cántabro, pero nació en un pueblo de Cantabria pegadito prácticamente a la provincia de Palencia, así que dice que es casi medio palentino. Tras el pregón hubo una comida campestre en la que el cangrejo fue el gran protagonista. Pues Mario, Paco, muchas gracias. Un saludo. Buen lunes. La recomendación de hoy es Azul de agosto, la última novela de la escritora Deborah Levy, un relato sobre una pianista que después de sufrir una crisis en mitad de un concierto emprende un viaje por Europa en busca de su identidad y de un cambio de vida. La recomendación de hoy la firma Pepa Blanes. Dramaturga, poeta y novelista británica, Deborah Levy ha escrito uno de los libros más refrescantes para este verano. Tiene su punto nostálgico, su punto viajero y también misterio. Es Azul de agosto, una novela no demasiado extensa donde nos cuenta una historia de melancolía y de traumas de una forma ligera y natural. La protagonista es una exitosa pianista que en medio de un concierto se va corriendo del escenario. No sabe ni cómo ni por qué, pero se ha ido. Después de eso emprende un viaje a Grecia, se instala en París, visita Cerdeña, en un intento de entender su vida y su infancia. She's at a flea market. It's September, but she sees a woman tiene un encuentro en un mercado en Atenas con una mujer que le quita unas figuritas que ella quería comprar y siente algo que apenas puede explicarse a sí misma. Eso me hizo pensar en mí y en qué pasaría si me encontrara a una doble. Nos decía la escritora que vivió también una infancia compleja, pues de niña, con el apartheid de Sudáfrica, dejó de hablar durante un año. En Azul de agosto ella se ha teñido el pelo de color azul, algo que refleja la inestabilidad del personaje. Eso y que no para de cruzarse con una doble suya. Un recurso literario que da agilidad a esta novela sobre cómo encarrilar la vida y encajar nuestro pasado. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.